Hola, buenos días, sean bienvenidos al video del día de hoy. El concordato entre la Santa Sede y el Estado ecuatoriano fue uno de los hitos más importantes y criticados del gobierno de García Moreno. Aunque trajo beneficios para el país, también comprometió la soberanía nacional. Te recomiendo ver el video de la primera presidencia de García Moreno, como también su vida y obra, para así comprender un poco mejor el por qué el presidente García Moreno tenía tanto apego por la religión católica. Recordándote que te suscribas al canal para no perderte ningún video que subamos. Y bueno, mis chullas, comencemos. El Concordato de 1862 fue un tratado entre el Ecuador y la Santa Sede, por el cual se establecían ciertos derechos y obligaciones recíprocas en materia religiosa. Se firmó en Quito el 21 de noviembre de 1862 y fue ratificado por el Papa Pío IX el 10 de febrero de 1863. Pero no entró en vigencia hasta el año de 1866, ya no en el gobierno de García Moreno, sino en el gobierno de Jerónimo Carrión. El Concordato de 1862 estableció que el catolicismo sería la religión oficial del Ecuador y que el Estado ecuatoriano reconocería y protegería la libertad de culto. Asimismo, se estableció que el clero ecuatoriano gozaría de ciertos privilegios, como por ejemplo el derecho a cobrar impuestos religiosos, lo que comúnmente se conoce como diezmos, y también a recibir ayuda económica del Estado. En cuanto a las obligaciones del Estado, este se comprometía a mantener el status quo religioso, es decir, a no permitir que se estableciera atentados en contra de ésta. El concordato fue la culminación de las afecciones clericales del presidente García Moreno y su gran pasión por el predominio religioso del país. Óscar Efrén Reyes dice que por tal documento se sometía toda la vida espiritual del Ecuador a sujeción y control absoluto de la Iglesia, inclusive la enseñanza pública y privada y la lectura de libros. Se establecía la religión única y se declaraba la fuerza pública a servicio de los obispos para oponerse a la maldad. Óscar Efrén Reyes, Breve Historia General del Ecuador, tomo 2, página 145. Como ya lo mencionamos, García Moreno fue el presidente que firmó el Concordato de 1862, representado por el doctor Ignacio Ordóñez, arcediano de la Catedral de Cuenca. Este concordato se firmó conjuntamente con el cardenal Jacobo Antonelli, representante de la Santa Sede. García Moreno era un ferviente católico y creía que el catolicismo debía ser la religión oficial del Ecuador. Sin embargo, el concordato no fue popular entre todos los ecuatorianos, ya que muchos consideraban que el Estado debía estar separado de la religión. Pero, ¿qué decía el concordato o cuáles eran sus principales artículos? Analizaremos 5 de estos. Primero, el artículo número 3, el cual nos dice que la instrucción de la juventud en las universidades, colegios, facultades, escuelas públicas y privadas será en todo conforme a la doctrina de la religión católica. Los obispos tendrán para ello el exclusivo derecho para designar los textos para la enseñanza, tanto en las ciencias eclesiásticas como de la institución moral y religiosa. Además, los obispos y los prelados ordinarios ejercerán con toda libertad el derecho que les compete de prohibir los libros contrarios a la religión y a las buenas costumbres, debiendo también vigilar al gobierno y adoptar las medidas para que dichos libros no se importen ni se propaguen en la República. Otro artículo interesante es el artículo 4, el cual nos dice que para los exámenes de los institutores primarios, el diocesano nombrará siempre un asistente destinado a remover la instrucción religiosa y la conducta moral del examinado, el que no podrá entrar al desempeño de su oficio sin el asentimiento del mismo diocesano. El artículo 12 nos dice que en virtud del derecho del patronato que el sumo pontífice conceda al presidente del Ecuador, podrá éste proponer para los arzobispados y obispados,
sacerdotes dignos en el sentido de los sagrados cánones. Es decir, que el Estado podrá poner religiosos en cargos importantes en la Iglesia Católica del Ecuador. El artículo 19 nos dice que la Iglesia gozará del derecho de adquirir libremente y por cualquier justo título las propiedades que actualmente posee y las que poseyere después, que serán garantizadas por la ley. La administración de los bienes eclesiásticos corresponderá a las personas designadas por los sagrados cánones, las que únicamente examinarán las cuentas y los reglamentos económicos. Los bienes de fundación eclesiástica de cualquier clase que sean, pertenecientes a los hospitales y demás establecimientos de beneficencias, y que no estuvieran administrados por la autoridad eclesiástica, los serán devueltos, a fin de que ella pueda darles inmediatamente la inversión debida. Este artículo es muy interesante porque explicaría por qué la Iglesia Católica tiene diferentes propiedades, no solo aquí en la ciudad de Quito, sino en todo el Ecuador, que son parte de las iglesias y de la arquidiócesis de Quito. De la misma manera, el artículo 20 nos dice que además de las órdenes y congregaciones religiosas, los ordinarios diocesanos podrán libremente y sin excepción admitir y establecer en sus respectivas diócesis nuevas órdenes o instituciones aprobadas por la Iglesia, en conformidad a las necesidades de sus pueblos, a cuyo efecto el gobierno presentará su apoyo. Bajo este artículo del concordato, vuelven los padres jesuitas acá al Ecuador para encargarse de muchos aspectos de la vida pública, en especial en la educación. Y bueno, mis chullas, ahora conocen un poco más acerca del concordato. Con esto podemos seguir a la segunda presidencia de Gabriel García Moreno, en donde ya se consolidan todas las instituciones que el Estado comenzó a formar en su primera presidencia y se reforzaron con la firma del concordato. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de estos videos. También coméntame en la parte de comentarios qué opinas acerca del concordato. ¿Deberíamos seguir manteniendo el concordato para beneficio del Ecuador? ¿O estás en contra de que un Estado independiente y soberano como el Ecuador firme un acuerdo con la Iglesia Católica? Leeré todos sus comentarios. Muchas gracias.